Alfonso. Carlos, gracias por invitarme. Bienvenido. Es un gran gusto volver. Hay tantos temas que yo te diría, ¿qué estás viendo? Sí, difícil arrancar y sobre todo después de tu introducción, ¿no? Creo que pintaste una postal del fracaso de la dirigencia argentina. Y creo que ya lo explicaste muy bien, pero le agrego una dimensión, y es que aún en las cosas en las que los argentinos hemos sido bendecidos con un recurso tan rico y tan voluminoso como es el caso de Vaca Muerta, tenemos el recurso, pero no tenemos la organización para extraerlo y para transportarlo y para venderlo, ¿no? Realmente todo lo que está sucediendo en torno de este gasoducto, que además tiene la fatalidad de llamarse Néstor Kirchner, es una postal de los desencuentros de la política, ¿no? Esto era una licitación que ya había lanzado el gobierno anterior. Uno podría haber dicho quizás se tendría que haber hecho antes, pero bueno, se lanzó en el gobierno anterior. Este gobierno, como es habitual en Argentina, decidió que todo lo que había hecho el gobierno anterior no servía, entonces lo ignoró durante un año y después directamente derogó la licitación y esencialmente se gastó 2 años perdiendo el tiempo y perdiendo los recursos, ¿no? Creo que vos lo explicaste muy bien. Explicaste que está todo involucrado, ¿no? La inconsistencia de la visión de Cristina, la inoperancia de este equipo de gobierno y un ministro que se va con una denuncia fuerte de corrupción, digamos, ¿no? El final de este episodio es el ministro de Producción que le tira a una secretaría que supo ser de su ministerio pero que ahora está en otro, una acusación muy potente, ¿no? Entonces yo digo, para los ciudadanos de a pie que miramos toda este drama, realmente la conclusión es muy preocupante porque es un gobierno que no tiene brújula y es una Argentina que aún en aquellas cosas en las que tiene la posibilidad y tiene la capacidad, el gobierno y la dirigencia política no le encuentra la vuelta, ¿no? Entonces creo que es muy apropiado todo lo que mencionaste vos, más allá del escandalete de cortísimo plazo. Creo que esto es algo que hay que revertir rápidamente y es una de las razones por las cuales cuando nos miran desde afuera de Argentina, bueno, se agarran la cabeza realmente, ¿no? Así como nos agarramos la cabeza desde adentro, pero desde afuera, en un momento donde el barril de petróleo está en su valor máximo, casi $120, y tenemos muchos barriles, millones de barriles debajo en el subsuelo, pero no los podemos comerciar, no solamente, ¿no? Porque no hicimos un gasoducto de $500 millones, porque además hay brecha cambiaria, porque hay retenciones, porque hay regulaciones, porque hay incertidumbre respecto de si hoy invierto en Argentina, dentro de 1, 2, 3 años, ¿con qué me voy a quedar, ¿no? Y esto es un poco es bastante deprimente esta historia, ¿no? Tiene un costado tragicómico y creo que lo presentaste muy bien, pero no podemos dejar de deprimirnos frente a este episodio tan concreto que es una radiografía de lo que nos pasa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hoy voy a empezar por un tema específico, el problema con el dólar. ¿Por qué en un momento donde, como vos estás señalando, hay un boom de precios de las materias primas que nosotros exportamos? Probablemente este año, si uno calcula, no sé si coincidís con esto, sea un récord histórico de exportaciones de la Argentina por precio. Y sin embargo, los dólares que pueda acumular el Banco Central son muy poquitos. Seguimos teniendo un problema de dólares cuando sobran los dólares. ¿Por qué es eso? Bueno, uno de los problemas es digamos, porque a pesar de que tenemos toda esa riqueza subterránea en petróleo y en gas no convencional, como no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos arreglado la manera de ponerlo en valor, todavía Argentina hoy es importador neto de energía. Entonces, la guerra nos ayudó por el lado de los precios de los granos, pero nos impactó mucho por el lado de la energía, de la que podríamos ser exportadores netos, pero todavía somos importadores netos. Entonces, en la cuenta, vos mencionabas ese informe de Miguel Kigel,
la principal razón por la cual el Banco Central no acumula las reservas que creía que iba a acumular es porque lo que le entra de más por una canilla le sale mucho más por la otra canilla, ¿no? Por la energía se le va mucho más que lo nuevo que le entra por el lado de los granos. Y después hay dos factores más. Uno es un factor, desde que hay cepo, muy asociado a la falta de dólares, y creo que es algo que incluso debe estar discutiendo el gobierno en estos momentos, qué hacer con el gasto del turismo, ¿no? Cuando hay una brecha cambiaria muy fuerte, hay una oportunidad. Hoy se comenta mucho en las redes, y yo soy un admirador de esta banda británica que viene en este tiempo, Coldplay, pero claro, ellos vienen, cobran en dólares que salen de las reservas, y los argentinos compran esos dólares, o el precio de la entrada, lo compran con pesos que después se transforman en dólares al tipo de cambio oficial, ¿no? Entonces, habría que preguntarle a Cristina, así como se preocupa por la laminadora de Usiminas y de Techint que podría tener acá, qué piensa de los dólares que se van por cuestiones absolutamente superfluas y en el marco de una discrecionalidad absoluta del gobierno o del regulador de turno. Cada vez que hubo control de capitales, cada vez que hubo escasez de divisas y hubo regulaciones en ese sentido, aparecen estas cuestiones, ¿no? Aclará, por favor, que no estás sugiriendo que no venga Coldplay porque nos vamos a comprar un problema. No, por supuesto que no sugiero eso. Lo que digo es, bueno, estas cosas suceden cuando hay tantas distorsiones, ¿no? Y la otra cuestión, que en general se asocia, o por lo menos coincide con momentos donde hay escasez de divisas y control de capitales, es la falta de crédito que tiene Argentina. Esto tampoco se comenta demasiado, pero todos los meses se van de las reservas del Banco Central 200, 300, 400 millones de dólares, que son pago de servicios de deuda del sector privado por deudas acumuladas antes, que son el propio giro de negocio, y que como ahora el gobierno se desconectó por completo del mundo, no tiene manera las empresas privadas de refinanciarlo. Si te acordás, al inicio de la gestión hubo una imposición del gobierno de un límite, les vamos a dar reservas solamente si ustedes extienden los plazos, refinancian. Bueno, eso ya sucedió, pero el problema de la procrastinación, como lo explicás vos siempre, es que tarde o temprano te llega la factura, ¿no? Vos podés patear un año, podés patear 2 años. Y la estrategia de este gobierno en el tema deuda ha sido esencialmente esa, ¿no? Ahora te estoy hablando de la deuda de los privados, pero vos lo has explicado muy bien también, la deuda con los privados, la deuda del sector público con los privados. Guzmán no hizo más que postergar pagos que van a empezar a caer a partir de fines del año que viene, principio del año siguiente, ¿no? La negociación con el Fondo Monetario es exactamente la misma lógica. Es, bueno, no hagamos nada, posterguemos todo para más adelante. Sí. Un asterisco sobre ese punto. No te voy a preguntar qué pensás del gobierno en ese acuerdo. ¿Qué pensás del fondo? Pienso que... Porque uno dice, no hagamos nada, pateémosla para adelante, pero el fondo aprobó eso también. Mira, Carlos, nosotros venimos viendo hace mucho tiempo acuerdos del Fondo Monetario con distintos países en distintos lugares del mundo, a lo largo de los últimos, no sé, 25 o 30 años. Yo no tengo recuerdo de un acuerdo, valga la cacofonía, no tengo recuerdo de algo que se firma con el fondo en el que ya en el primer trimestre en curso, corres el riesgo de no cumplir las metas, ¿no? Y eso es lo que hizo el gobierno argentino y lo que firmó el fondo también, porque vos sabés muy bien que la meta fiscal que se culminó en marzo, te recuerdo, lo que se firmó con el fondo se firmó en la primera semana de marzo. O sea, el primer trimestre ya estaba 2/3 adentro, ¿no? Y sin embargo, si no fuera porque el gobierno metió un truco contable obsceno, no hubieran cumplido con esa meta. Entonces, por supuesto que la inoperancia del gobierno es supina, pero obviamente que el fondo tiene responsabilidad. No sé si por acción o por omisión, pero no hay ninguna duda de que tiene responsabilidad. Como también hay responsabilidad en otras cosas. El fondo le pidió al gobierno como una de las metas para cumplir que antes del 15 de abril tenía que presentar
El presupuesto. Un programa de gobierno, un plan de 25 años, una nueva política energética, no, un presupuesto. Un presupuesto. Y todavía no lo presentó. Presentar un presupuesto ni siquiera significaba que lo aprobara el Congreso, era presentar un presupuesto. No aprobar un presupuesto. No, era mostrar una serie de números que sean compatibles con lo que acabas de firmar conmigo, ¿no? Que es más sencillo que hacer un gasoducto como operación. Debería serlo, ¿no? Debería serlo, pero por lo visto este gobierno todo hasta lo simple lo transforma en complejo y en imposible, ¿no? Tampoco se ha cumplido con la estrategia que firmó el gobierno respecto de las tarifas. ¿Te acordás que vinieron con una cosa? Va a haber una segmentación y entonces lo pusieron en el acuerdo, lo firmaron el directorio y lo firmó el equipo económico. Le vamos a dar a una franja de la población un 40% del aumento del salario. No, ahora 20% para todos, ¿no? Con lo cual se profundiza aún más el desequilibrio en tarifas y hay más atraso tarifario, ¿no? Así que, claro, porque una obviedad, 20% con una inflación del 70% es una especie de aumento del subsidio en 50%. ¿por qué una especie? Es un aumento, sí, es un aumento del subsidio. No digo, es una obviedad. Es una obviedad, sí, sí, sí. Así que vamos a ver cómo van a ser esas discusiones, ¿no? Tenemos la primera discusión, se estaría cerrando en estos días respecto de lo que ya pasó en marzo. Pero todo indica que hay metas que no se van a poder cumplir, ¿no? La meta de reservas. Hay otro truco contable ahora que hizo el gobierno a fin de mayo para, no sé si viene al caso explicarlo, pero básicamente para tener un poco más de margen para poder emitir más sin que el fondo pueda decir que no se cumplió la meta, ¿no? Entonces, al final, el único beneficio que tiene normalmente comprometerse a hacer algo con el fondo es que eso te da un plafón, un punto de partida de credibilidad. La credibilidad está muerta desde el primer momento. A ese punto quiero ir. Yo escucho cada vez más gente, no sé si tienen razón o no, si es razonable lo que dicen, en la perspectiva de lo que vos estás diciendo, falta de credibilidad, demanda de dólares del sector energético por las importaciones de combustibles, etcétera, desconfianza y operaciones por el cepo y el control de capitales, etcétera. ¿Qué dice? Si en invierno vamos a necesitar más dólares para pagar el gas y en el mes de agosto o septiembre no vamos a tener los dólares de ese ingreso espectacular de dólares por la cosecha, bueno, probablemente el Banco Central se quede sin los dólares necesarios para que la economía funcione y vamos a una devaluación, con una inflación que en el mejor de los casos es de 70% anual. Eso es un escenario que debe suponerse, pensar. ¿Es irracional pensar en eso? ¿Puede pasar? No, claro que puede pasar. Y yo te diría que no son solamente esos dos factores. Vos mencionaste dos factores que son patentes y muy palpables para los que nos están mirando, ¿no? El dólar está en la cabeza de los argentinos y entonces en cuanto el Banco Central empieza a perder reservas, todos nos preocupamos y la inflación nos pega todos los días en todos los gastos que hacemos y lo vemos prácticamente todas las semanas, ¿no? Son dos factores que pueden llevar a lo que vos estás mencionando, que es una espiralización, ¿no? Pero no son los únicos dos factores. Tenés también la deuda del Banco Central. El Banco Central, volviendo por un segundo al acuerdo con el fondo, vos recordarás que dentro del marco conceptual, si es que estoy siendo muy generoso, pero dentro del marco conceptual de lo que se prevé era el acuerdo, el fondo pedía dos cuestiones muy claras. Pedía que el tipo de cambio corra más o menos a la misma velocidad que la inflación y que la tasa de interés del Banco Central corra un poco más rápido. Bueno, eso no se está cumpliendo. Si vos tomás desde que empezó el programa con el fondo, la inflación le viene ganando por 5 o 6 puntos acumulados, tanto al tipo de cambio como a la tasa de interés, ¿no? Vuelvo a la cuestión que te mencionaba. La tasa de interés tiene una limitación. ¿Y cuál es la limitación? Son tanto los pesos que debe el Banco Central por el plan platita de Goyán y por todo lo que emitieron, que esos pesos ahora están en un taxi a una tasa de interés que empieza a matar el instrumento de la tasa de interés. Porque si el Banco Central sube la tasa de interés, en cualquier lugar del mundo eso lleva a, bueno,
un poco de represión financiera, más ahorro, menos inversión, baja la demanda. Acá no, acá es al revés. Si sube la tasa del Banco Central, yo ya sé que al mes siguiente va a tener que emitir más pesos para pagar los intereses de la LELIQ. O sea, produce el efecto contrario al que está en los manuales. Bueno, nosotros que en tenemos... vez de ordenar, desordena. Yo peino canas, vos no peinas nada, pero si nos remitimos a los 80, esto es efectivamente lo que sucedió durante la segunda mitad de los 80. No había LELIQs en ese momento, pero había encajes indisponibles, fíjate qué curioso el término, donde los bancos estaban obligados a prestarle al Banco Central, era indisponible porque no lo podían volver a ver, y todos los meses el Banco Central le anotaba, este mes la tasa de interés fue 65%. Bueno, vos me debías 100, yo te debía 100, ahora te debo 165. Indisponible, no lo podías tocar. Correcto. ¿No? Eso es una bola de nieve que finalmente terminó en, lo que vimos, la hiperinflación del 89. ¿Las LELIQ están en ese punto? No, no están en ese punto, pero la dinámica no es muy distinta, ¿no? Y lo mismo podemos decir de la deuda en pesos, y en esto creo que tenemos que dedicar un poquito de tiempo, porque la escuela de pensamiento de Stiglitz y de su ayudante de investigación, Martín Guzmán, es que si la deuda es en pesos no es un problema, la única deuda que genera un problema es la deuda en dólares. Presumiblemente porque ellos no la quieren pagar a la deuda en pesos o la van a licuar, o la van a defoltear, o por la razón que sea. Bueno, Guzmán empieza a probar las consecuencias de esta misma estrategia comercial para vender la deuda en pesos, que le cuesta cada vez más renovar esa... Por el mismo menosprecio a la deuda en pesos. Por el mismo menosprecio a la deuda en pesos. Entonces, yo diría que hoy tenés 3 o 4 factores que pueden ser detonantes de una nominalidad de la economía, de los cuales quizás el más importante es la inflación, pero no es el único, y entonces sí, es válido lo que vos planteás. Si además le agrego la dimensión política, en los términos en que vos lo describiste y cómo fue esta semana, el acto de YPF que además estaban celebrando la estatización de una compañía que antes el mismo partido había privatizado y que al estatizarla pagó 5 veces más de lo que hoy vale, digamos, ¿no? Ahora ellos a él celebraban. le molesta mucho que se recuerde esto, pero ¿sabés quién fue el miembro informante? Parrilli. Claro. Sí, sí. Él fue el miembro informante de la privatización. Como diputado era presidente de la Comisión de Energía y hoy forma parte de los que aplauden la estatización. Exactamente. Entonces, todo ese sinsentido, y ni que hablar de la pelea interna entre Cristina Kirchner y el presidente, lo que deja entrever es un gobierno que no tiene brújula. Y agrego algo más. Estamos viendo en este año, que no es un año electoral, los desequilibrios que habitualmente aparecen en años electorales. O sea, lo que nos espera. Claro, porque el gobierno de Alberto Fernández parece estar rindiéndole culto a Cristina Kirchner con una política que la deje tranquila. Es como que en los años electorales los gobiernos normalmente tratan de convencer al electorado. En este año, que no es electoral, hay que convencerla a Cristina. Y eso tiene consecuencias. Ya que hablas de lo electoral, el otro día hablaba con una persona que se dedica a estudiar redes, hace encuestas en las redes y dice, hay depresión en todos lados, ¿no? La gente muy desalentada, ve el futuro con mucho pesimismo, salvo que aparezca algo que a veces son fetiches, dolarización, por ejemplo, que les promete estabilidad. ¿Qué condiciones se necesitan para que, no te digo este gobierno, este o el que viene, pero pensemos en un gobierno que viene y pensemos en un gobierno de Juntos por el Cambio, donde vos militás, ofrezca a la sociedad o pueda construir un horizonte de estabilidad? Bueno, seguro que no es una solución mágica. O sea, primero hay que empezar por explicar la gravedad de la situación y la complejidad de la solución y la necesidad de atravesar un periodo de tiempo razonable convocando al esfuerzo y a la paciencia de los ciudadanos. Yo cuando escucho, no sé si llamarlas propuestas, pero soluciones de este tipo, como la dolarización, para mí son un doble fraude, Carlos, porque primero un fraude en lo técnico, porque hoy no podés dolarizar porque no tenés los dólares, tan sencillo como eso. Los pocos dólares que tiene el Banco Central son casi totalmente de los ahorristas que depositaron dólares en el sistema financiero y que
los bancos están obligados a depositarlos en el Banco O sea, le Central. están diciendo a la gente, nos quedamos con tus dólares. Obvio, nos quedamos con tus dólares y con esos dólares tengo que salir a rescatar 9,5 billones de pesos. Hacé la cuenta, el tipo de cambio no da, no cierra. O sea, desde el punto de vista técnico es un fraude como propuesta. Pero también lo es desde el punto de vista moral. A mí me molesta más lo segundo, porque es intentar transmitirle a la ciudadanía de que en el fondo hay una varita mágica que nos puede salvar, ¿no? Y creo que esto es lo más peligroso de este tipo de propuestas. Me parece que a tu pregunta, lo que hay que hacer es tener un programa coherente, consensuado, primero internamente, que no está todavía en Juntos por el Cambio, y después, si Juntos por el Cambio tiene los votos, consensuarlo con otras fuerzas políticas para que tenga un apoyo importante en el Congreso. Y obviamente que ese programa tiene que tener una pata de estabilización y una pata de desarrollo, ¿no? Vos a esta altura, por el punto de partida en el que estamos, tenemos como el peor de los dos mundos. Estamos con una altísima inflación y estamos en un estancamiento que lleva más de 10 años. Entonces no te puedes dar el lujo de apuntar una pata sin la otra, ¿no? Y bueno, y esa es la discusión que nos tenemos que dar internamente. Un elemento central de ese programa tiene que ser un Banco Central que vuelva a ser independiente, ¿no? No hay que eliminar el Banco Central. Lo que hay que hacer es lo que hacen todos los países del mundo que tienen un Banco Central, que no se lo dan a un amigo, no se lo dan al presidente del Banco Central que conozco de toda la vida y que me va a firmar los cheques, no. Se lo dan a un grupo de gente idónea y con capacidad y con independencia para cumplir con un mandato que es muy sencillo, que es el mandato que tenía la Carta Orgánica hasta el 2012. La estabilidad de la moneda. Exacto. Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República, así empezaba el artículo 3, preservar el valor de la moneda. Después era bastante largo ese artículo, pero tenía una parte muy interesante donde decía, a fin de cada año, el directorio del Banco Central presentará un programa monetario explicitando la meta de agregados monetarios y la meta de inflación en el honorable Senado de la Nación. Eso no se hace. Eso no se hace. Si hubiere desvíos a ese programa y a esas metas, el directorio tiene que comparecer ante el Senado y explicar la naturaleza de los desvíos y cómo se van a resolver. Y si no satisfaciera esa preocupación del Senado, es motivo de remoción de todo el directorio del Banco Central. Te hago una última pregunta. Podríamos estar toda la noche porque nos quedan 1000 temas, pero ¿cómo estás viendo? Vos decías recién, no hay un acuerdo en Juntos por el Cambio respecto de la economía. O respecto de un programa económico. ¿Cómo ves vos esa coalición? Más allá de lo económico. Yo diría sí. Considerando lo económico como un tema. A ver, yo lo que veo es que lógicamente se van acercando los tiempos. Lo que hay que definir, el hilo siempre se corta por lo más delgado y lo que hay que definir son las candidaturas. Entonces aparecen precandidatos, ¿no? Proto-precandidatos. Y sí. No sé si Sí, no, es un espécimen raro, pero porque pasa. Para ser candidato tiene que Sí. aprobar la primaria. Entonces, digamos que son proto-precandidatos. Y alrededor de esos proto-precandidatos aparecen, digamos, voluntades que quieren acompañar a esa persona y entonces se van formando equipos. Estoy escribiendo lo que creo que es un recorrido diferente al que habría que tener. ¿Cuál sería? Sí, el recorrido sería un programa de gobierno consensuado entre las 3 o 4 fuerzas políticas, o las que sean, que está a disposición del candidato o del precandidato, ya a esa altura, que mejor encarne este programa de cara a la sociedad, y eso es lo que proponemos en las PASO. No hay una discusión respecto del programa, porque el programa ya lo consensuamos. Hay una discusión respecto del momento histórico y de la capacidad del candidato o la candidata que mejor puede llevar adelante este programa. Y eso no está sucediendo, ¿no? Y me parece que eso es la fuente de algunos chispazos que vemos. Este método que hay hoy, vos que tuviste mucha experiencia de gobierno, ¿qué consecuencias temés que puede tener en un gobierno si llegás por este camino y no por ese otro? Bueno, las consecuencias de no tener el consenso interno y, por lo tanto, mucho menos tener el consenso con toda la sociedad. Yo creo que, como decíamos antes, es un momento muy complejo, es un momento donde el líder que
enamore a la ciudadanía va a ser el que pueda demostrar que hay un futuro y que hay un camino crítico para llegar a ese futuro. No una solución mágica. Un camino crítico que puede exigir sudor y lágrimas, pero que tiene la tierra prometida de vamos a ganar, como efectivamente era el discurso de Churchill. Churchill te ofrecía el dolor, pero te ofrecía el dolor para algo, no era puro masoquismo. El dolor y la victoria. Exactamente, la victoria. Y el que pueda comunicar eso es el que va a tener la mayor intención de voto. Yo creo que lo que necesita Argentina hace mucho tiempo ya es que nos devuelvan el futuro. Carlos, estamos todo el tiempo atrapados en la discusión, en el mejor de los casos del presente, pero en el 80% del tiempo del pasado, si pasó, si no pasó. Ahora van a hablar con Camila de la discusión de Irigoyen. O sea, nos fuimos 100 años para atrás y dentro de un mismo partido político y sin ninguna necesidad, ¿no? Entonces, yo cuando me junto con los jóvenes o cuando recorro el país, que lo estoy haciendo y mucho, no me preguntan del pasado. Me preguntan, contame por qué mis hijos no se van a ir a buscar un mejor futuro a otro lugar y contame por qué ustedes nos van a ofrecer un mejor futuro, ¿no? Y creo que eso es lo que está faltando yo diría en la política en general. No lo captura la bronca que están capturando los libertarios, no lo puede capturar, por supuesto, la coalición de gobierno que está absolutamente fracturada. La mesa está servida para Juntos por el Cambio, pero hace falta clarividencia, que aparezcan varios candidatos que tengan esa visión de futuro, pero sobre todas las cosas, muchísimo coraje y muchísima generosidad, ¿no? Eso está faltando. Pero bueno, falta un año todavía. Yo voy a seguir trabajando para que no nos falte coraje y no nos falte generosidad. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vos. Gracias. Vamos a un corte